Saludos, estimados compañeros. El día de hoy hablaré acerca del filósofo alemán Martin Heidegger a partir de dos aspectos fundamentales de su pensamiento, los cuales son el olvido del ser y la cuestión de la verdad. Para iniciar con esta disertación, es pertinente mencionar que en el año 1929 el filósofo alemán llevó a cabo una lección o clase magistral que tuvo como título ¿Qué es metafísica? O bien Introducción a la metafísica. Durante esta lección, Martin Heidegger tuvo como propósito y objetivo principal proponer una nueva manera de preguntar y pensar desde la metafísica. Esto debido a que el filósofo dio cuenta que la filosofía occidental, desde la metafísica de Platón, se había olvidado por completo del ser, es decir, sin formular la pregunta por qué es el ser en cuanto a su esencia o qué realmente es el ser en lo que compete conocer a la metafísica. Por este motivo, Martin Heidegger en su visión presentó una crítica a la misma. Cabe mencionar que en su crítica él menciona que la metafísica occidental fue incapaz de pensar al ser tal cual es, que solamente tuvo en cuenta a los entes, olvidándose por preguntar o pensar al ser completamente, y finalmente no buscó una aclaración o una distinción entre lo que es el ser y lo que es el ente. A modo de paréntesis, cabe mencionar que para Heidegger el ser humano es el Dasein o ser ahí. Esto implica que el ser humano no solo tiene la capacidad y facultad de pensarse a sí mismo, sino también tiene la capacidad y facultad de pensar a los demás entes, y es a la vez, como señalaría Martin Heidegger, un ente cuyo ser es la posibilidad y que a la vez tiene esa facultad de poder desocultar aquella verdad que siempre ha estado ahí. Retomando la crítica que Heidegger hace en relación a la metafísica occidental, el filósofo alemán realiza el siguiente planteamiento. Él se pregunta, ¿por qué la metafísica occidental nunca pensó acerca de cuál es la verdad del ser? A lo que Heidegger respondió que esto se debe porque ellos nunca formularon esta pregunta. La falta de una pregunta metafísica que no piense al ser llega a tener desde luego consecuencias, y Heidegger llegará a afirmar que esto generaría una barrera que impediría al hombre la relación del ser con su propia esencia. Entonces, ¿en qué consiste esta esencia y esta relación que tiene la esencia con el ser? Pues Heidegger llegará a afirmar también que no será el hombre quien revele el ser, sino a la inversa, el ser propiamente dicho, el ser verdadero, habrá de revelarse al Dasein en tanto que acontecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es pertinente la presencia o existencia de un evento en particular o específico que permita al Dasein o al ser humano manifestarse por lo que éste es realmente en esencia. Martin Heidegger denominaría a este evento el acontecimiento fundamental o acontecimiento apropiador. De este acontecimiento fundamental o apropiador se presentaría una gama de posibilidades del ser, donde éste se reflejaría y manifestaría en esencia y denotaría sus más altas potencialidades como también sus más altos estados de ánimo. En este sentido, Heidegger llegaría a decir que se presentaría un salto de la vida inauténtica, tan criticada por él, hacia una vida más auténtica. Para ello, Vicente Lozano, un filósofo que estudió a Martin Heidegger y la cuestión sobre el ser en particular, señala tres aspectos muy importantes presentes en la filosofía del pensador alemán. Estas serían desde luego la caída, el uno y
el cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir la caída? Martin Heidegger afirma que el Dasein o ser humano llega a un punto de realización en el que se da cuenta de que es un proyecto inacabado, ha sido lanzado a un mundo que no ha sido creado por él mismo y él tampoco se ha creado a sí mismo. Ante esta revelación se producen estados de ánimo como la angustia, el desasosiego, la incertidumbre, y esto a la vez genera un estado de perdición en el mismo. Pese a eso, mencionaría Lozano, con base a sus estudios en Martin Heidegger, que al no haber escogido ser o existir y pese a no haber escogido su manera de ser o existir a modo de posibilidad, el Dasein se sabe responsable de su ser como si él lo hubiera construido. No obstante, esta responsabilidad que el Dasein tiene sobre su propio ser puede verse amenazada o frustrada ante el uno, lo cual nos dirá Heidegger que cuando el Dasein o el ser humano acontece esta angustia, buscará consuelo o guía en el uno. Y entonces, ¿qué es el uno para Martin Heidegger? Para Martin Heidegger, el uno es la sociedad, aquella que dictamina lo que puede hacerse, lo que no puede hacerse, lo que debe pensarse, cómo no debe pensarse, que dice lo que es posible y lo que no es posible y que en resumen llega a representar esa vida inauténtica. En este precepto, Martin Heidegger también afirma que el ser, una vez que se abandona a sí mismo a la influencia del uno, renuncia completamente a todas sus posibilidades. Y esto, desde luego, es algo muy contradictorio por parte del uno hacia el pensamiento fundamental de Martin Heidegger, puesto que el ente, al ser un ser cuya base y más importante y fundamental es la posibilidad y al abandonarse al uno, éste renuncia por completo a esa posibilidad. El uno le dice de repente al ente qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer y al mismo tiempo le dice lo que es posible y lo que no es posible, renunciando de esta manera a sus propias posibilidades. Asimismo, Heidegger también diría que este olvido del ser o este abandono del ser a la influencia del uno traería como consecuencia que el ser se torne materialista, que se pierda en los entes y el tráfago del mundo. Y esto también vendría acompañado de otras características contraproducentes para las posibilidades del Dasein. ¿Cuáles serían estas? Que en esta realidad intersubjetiva, donde está muy presente el pensamiento técnico, este esfuerzo por pensar estaré encaminado simplemente y llanamente a solucionar los problemas de la sociedad técnica. No obstante, no se direccionaría este pensamiento hacia adentro, hacia el interior, para poder desentrañar y conocer cuál es esta posibilidad que cada Dasein tiene en su ser en cuanto es esencia. En este sentido, Heidegger también diría que lo opuesto al Dasein inauténtico, caído y arrojado al uno, puede presentarse otro Dasein resuelto que asume por completo su ser en el mundo y para la muerte, y que elige su destino navegando con soltura entre las mejores posibilidades. Entonces, ¿cómo puede lograrse este salto? Vicente Lozano nos hace aquí mención de algo muy importante que dice Heidegger y es el cuidado. ¿A qué se refiere este cuidado? Se refiere principalmente a que el Dasein no debe renunciar a sus propias posibilidades, no debe abandonarse a la influencia del uno, sino debe hacerse cargo de sí mismo, debe hacerse responsable de su propio ser
a tal punto que éste pueda encontrarse con el acontecimiento apropiador, con el acontecimiento fundamental, o con ese último Dios que le permitirá manifestar estas posibilidades y al mismo tiempo eleven su estado de ánimo y lo lleven hacia esa vida auténtica. Por este motivo, nos dice Vicente Lozano, pero el ser ahí tiene encomendado su ser. No puede despedir su propio ser ni abandonarlo al uno. Es caído, tiene que cuidarse en medio de la caída y por eso más tarde o más temprano acaba saliendo del uno y aceptando la angustia que se experimenta en la conducta auténtica. La conducta auténtica, desde luego, es uno de los rasgos más importantes en la filosofía del pensador alemán. Pasamos a la siguiente diapositiva, la cual es sobre la cuestión de la verdad en la filosofía de Martin Heidegger. Martin Heidegger nos dice que el Dasein es el descubridor de los entes. Esto quiere decir que los entes son solo entonces descubiertos y únicamente se muestran abiertos mientras un Dasein es. ¿Esto qué quiere decir? Que donde el Dasein esté, hay verdad. En la medida en que el Dasein no esté, entonces no habrá verdad. ¿Esto por qué? Porque el Dasein, como habíamos mencionado al principio de la disertación, es un ente que no solamente es capaz de pensarse a sí mismo, sino también es capaz de pensar a los demás entes, es capaz de dotarles de un sentido, de transformarlos, llegando a constituir así una realidad intersubjetiva, o bien es capaz de desocultarlos, llegando a comprender mejor la realidad objetiva que lo rodea. Por este dicho, con el estado de descubierto, los entes se muestran tal y como ya eran antes de ser verdad y deben mostrarse de ese modo a fin que sean aprendidos como verdad. En este sentido, es importante hacer mención de Isaac Newton, quien había descubierto la gravedad. Sin Isaac Newton, en este sentido, presente como un Dasein o un ser ahí, entonces no habría una verdad con respecto a la gravedad. Y lo propio puede suceder y lo propio sucede con otros ejemplos, tales como el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón o el descubrimiento de los fósiles de los dinosaurios, descubiertos gracias a las excavaciones de diferentes arqueólogos en distintos estadios o siglos, bueno, siglo XX. Nuevamente, retomando a Platón, Heidegger señaló que si hay verdades que fueran eternas, solo se comprobaría si se da constancia de la existencia del Dasein desde la eternidad. Acá Heidegger hace una crítica y objeción a Platón, puesto que Platón entendía que las ideas son verdades y al mismo tiempo decía que las verdades son eternas, pero bien se sabe desde el enfoque de Heidegger que el Dasein, es decir, el ser humano, el ser ahí, no es eterno. Por lo tanto, este tendría que ser eterno para comprobar que tales verdades son eternas. Y cabe señalar que entre todas las posibilidades del Dasein hay una posibilidad de la que no cabe duda, y es su finitud, puesto que la muerte siempre será parte de las posibilidades de este ente que se piensa y que piensa en los otros entes. Finalmente, nos dice Heidegger que también el ser tendría que manifestarse como lo hace la verdad, el cual será un acontecimiento para el cual tendrá que estar preparado. Esto tiene mucha relación con el acontecimiento apropiador o el acontecimiento fundamental que le revela al Dasein la esencia de su propio ser. Y a la vez nos dice Heidegger que el ser humano es el único ente que es llamado en su esencia a la verdad de su ser. Y asimismo nos dice que el ser no es ningún producto del pensar, sino que el pensar esencial acontece por el ser. Esto quiere decir, como se mencionaba al principio de la exposición, que el Dasein, el ser humano,
no irá por el ser, sino que este ser le será revelado a través de este evento tal que él denominó el acontecimiento apropiador o fundamental, equiparado a un encuentro con el último Dios, como él también lo denominaría en su filosofía. Eso ha sido todo y muchas gracias.